yo no recuerdo un recibimiento. Yo nunca, déjame decir. Ahora tenemos amigos y hermanos de nosotros. El presidente de la República le da próximo presidente de la República. No, el próximo presidente de la República. No asistemos. Lo que yo nunca había visto. María Elena, Melton, José, Eury. Yo nunca había visto a Julio Martínez Pozo tan entusiasmado. María Elena. La presencia. No, tenemos hermano de Julio Martínez Pozo y Julio de Temo. Así es, y de todos nosotros. Bueno, Juan Temístocles Montá, ministro de Economía, Planificación y Desarrollo y aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana. Y acompañado de un equipo pesado, hermano. Empezamos primera pregunta corta. Ok. Pero vamos a organizarlo. ¿Por dónde empezamos? Vamos a empezar primero por algo de la economía y después nos vamos a la política. Después de ahí no vamos a poder salir. Vamos directamente a la política. ¡Ay, vamos a la política! Arranca, Melton. Vamos a la política, ahorita economizamos. No es así pregunta, sino una observación. A los que saben de publicidad y de marketing. ¿Por qué el nombre Temo al 16? ¿Cómo Temo al 16? Temo 16, no Temo al. Temo 16. Sí, Marilena la segunda. No, bueno, Víctor, Marilena. Que en definitiva de lo que se trata es primero de posicionar el nombre. Y la idea es que, como obviamente se trata de un proyecto que se orienta a la candidatura presidencial del Partido de la Liberación Dominicana para el 2016, el 16 tiene que estar. O sea, pero Temo. Bueno, es que me conocen cariñosamente. Pero como temer. Temo, pero me conoce todo el mundo de manera cariñosa como Temo en el país. Dale calor. Todos ustedes aquí me tratan de Temo. Eso no es Temo de temor, es Temo de cariño. Exacto, es Temo de cariño. Además. Y la identificación. Además. Te imagino una valla de que Temístocles presidente. Es duro, sí. Es duro. Le tocó la difícil situación del déficit fiscal, de responder ante lo que había hecho el gobierno anterior, pero además acompañar al gobierno nuevo, entrante en ese momento, a enfrentar eso. Y ahora está enfrentando a otros aspirantes a la misma posición dentro del partido. ¿Cómo están sus relaciones con ambos presidentes, el presidente del partido y el presidente del país, ante esta situación? Bueno, yo diría que con Danilo excelente, porque si no fueran excelentes no fueran ministros de su gobierno. Además converso con él de manera periódica, hablo con él, tratamos los problemas fundamentalmente de la economía. No, tú eres un hermano de Danilo. Claro, y es bueno obviamente señalar aquí. Pero prometiste no opinar, dejarlos a ellos hablar. En esas relaciones, Danilo lo que ha sido siempre muy claro. Yo soy en esto imparcial. Yo acepto humildemente. Yo no tomo partido. Ustedes hagan su campaña, porque además tienen el derecho, se han ganado por sus años de lucha en el partido, se han ganado el derecho a aspirar, pero no me involucren. Eso yo creo que es bueno que se sepa, que en sentido general, yo creo que tanto a Reinaldo como a Francisco Javier, a mí me lo ha dicho varias veces, tienen todo el derecho a aspirar, pero no me involucren. De manera que con Danilo las relaciones son normales, muy propias de un ministro que trabaja para su gobierno. Y yo diría que con el presidente Fernández las relaciones son políticas, se dan a nivel del comité político. Luego de que él salió del gobierno, conversé con él a instancia de un mensaje que nos pidió el presidente Fernández que le transmitiéramos el ministro de Hacienda y yo, a él sobre el tema del déficit fiscal. No, ¿el presidente Fernández o el presidente Medina? El presidente Medina nos pidió a que nosotros con él. Le transmitiéramos al presidente Fernández la situación del déficit fiscal antes inclusive de que se informara al país. Y ya luego las relaciones con él se dan en el seno del comité político. ¿Y fueron usted y Simón? Simón y yo estuvimos allá y le explicamos todo previo a que se conociera públicamente. ¿Y qué le dijo el presidente Fernández en ese momento? Si se pudiera saber, cuando ustedes le plantearon la magnitud del déficit. Él se sorprendió y obviamente recuerdo que lo único que me pidió fue que se lo informara a Daniel Toribio.
Pero él se sorprendió de la información que ustedes le llevaron del déficit. O sea, él no estaba consciente del déficit que estaba en ese... Le pareció muy grande y nos dijo, conversen con Daniel Toribio y explíquenselo a Daniel Toribio. Una acotación es, excúsame María Elena, es que él ha señalado 3 veces que las relaciones con Fernández son políticas y a nivel del comité político. Y él era un ministro de íntima confianza de Leonel. A eso iba. De ahí puede deducir que se han deteriorado las relaciones, porque iba a decir justamente eso. Dijo, en el caso del presidente Medina, excelente, si no fuera su ministro, y eso. En el caso del expresidente Fernández, política, o sea, a nivel del comité político, se reunieron para llevarle un mensaje. Pero yo diría que siempre las relaciones nuestras, como con Danilo, son relaciones políticas. O sea, las relaciones que hemos establecido siempre desde hace muchos años de trabajo son relaciones políticas. Y obviamente relaciones de compañeros, relaciones donde en definitiva... Cuando usted dice política, significa que no son de amistad. Bueno, amistad también, porque las relaciones políticas también se cimentan en las relaciones de amistad, pero yo lo que sostengo que lo fundamental en esto es tener presente que desde muchos años nosotros hemos estado trabajando la política, hemos sido propulsores de hechos políticos importantes que han contribuido a transformar la vida política de la República Dominicana, y yo diría que en sentido general es en ese contexto en que se han manejado siempre las relaciones, tanto de uno como con otro. A tal punto que se le atribuye a usted, a Danilo Medina y a Leonel Fernández haber formado una tríada a principios de la década de los 90 a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana para fomentar ese relevo generacional. Esa tríada en todas las conferencias. Es verdad. Eury después fue el que se le ha olvidado lo de la tríada. Perdón, le quiero tocar ese tema. Le quiero tocar, ingeniero Juan Temístocles Clemontal, le quiero tocar ese tema porque le decía fuera del aire que me dio mucho gusto ver cuando usted llegó aquí a la cabina con todos estos rostros jóvenes, con gente joven. Y entonces yo digo que la oportunidad de nuevas candidaturas y de nuevos proyectos le abre las puertas a que ese relevo generacional, a que la juventud y personas que no son tan jóvenes pero que no han tenido nunca la oportunidad de estar en primera línea de batalla en un proyecto puedan hacerlo. Háblenos por favor históricamente de cómo fue esa transición que usted, Leonel y Danilo llevaron a cabo en el PLD y cómo la iniciaron y la si es cierto que hicieron un pacto para las a propósito de las elecciones del 94, fue antes para escoger el vice. Déjenme explicarle porque ¿Cómo surgió? ¿Cómo fue eso? Bueno que estas cosas se digan, sí, se documenten para que después no para la historia se distorsionen las historias. Mire, nosotros Danilo, Leonel y Euclides Gutiérrez llegamos juntos al comité político en el año de 1991. ¿Ustedes 4? Nosotros 4. Pasamos a relevar en esa posición a Nelcy de Marmolejo, a Vicente Bengoa, a Max Puy. O sea que antes salían, los miembros del CP antes salían. No, fue que renunciaron, ellos se fueron. Todos. Hubo una crisis en el PLD. Ellos se fueron y no aspiraron a... Ellos en ese momento no se habían ido, ellos no se presentaron. Antes salían. Ellos no se presentaron. Y entonces, fueron Rafaelito Alburquerque, Nelcy de Marmolejo, Max Puig y Vicente Bengoa. Rafaelito no estaba en el partido. En ese momento salen del comité político Nélcida, Max Puig, Vicente Bengoa y Buré. Eran los miembros del comité político y los relevamos nosotros 4. Obviamente, por un problema de empatía, por el hecho de ser jóvenes, quienes siempre mantuvimos una comunicación permanente al interior del comité político, fuimos Danilo, Leonel y quien les habla. ¿Cómo comienza a gestarse el papel nuestro? Primero, porque era evidente ya, a partir del año de 1990, que el partido estaba a la puerta de una transición. Ya en el año de 1990 nos dimos cuenta que el profesor Juan Bosch no estaba en condiciones de permanecer por mucho tiempo en la dirección política del PLD. Y por tanto, de cara a las elecciones del 94, se entendió que si Bosch era el candidato a la presidencia, había que hacerlo acompañar de una persona que ya luego nosotros pudiéramos proyectarlo para otra campaña electoral. Y la lucha que se dio fue lograr que ese compañero de Juan Bosch para las elecciones del 94 fuera el compañero Leonel Fernández. En esto hay hechos que yo creo que son importantes, porque yo siempre digo que si hay un compañero noble, que yo lo reconozco, compañero de una nobleza impresionante, y no porque sea presidente,
es el compañero Danilo Medina, porque cuando se debatió al interior del comité político que se iba a someter a las bases del partido una terna de 3 compañeros para que de ahí se seleccionara uno para acompañar a Juan Bosch, sí, se generó un problema porque tanto Danilo como yo entendíamos que debía ser Leonel. Pero de buena primera, cuando salimos de esa reunión del comité político, Leonel se me acerca y me dice: mira, Temo, yo creo que debe ser Danilo. Era el más posicionado. Danilo era diputado. No, porque además Danilo me decía, él no me lo dijo por posicionamiento, me dijo: Danilo se ha tirado este partido encima. Entonces me creó un problema porque Danilo y yo habíamos acordado ya que para Leonel. Danilo en ese momento era presidente de la Cámara de Diputados. Entre 3 el voto decisivo ahí lo tenía usted. Entonces yo me voy, me dice, yo llamo a Danilo: mira, hay un problema, ahora Leonel dice que eres tú. No, ven para acá, ven para mi oficina. Me fui a la Cámara. Y entonces en la Cámara, Danilo me reiteró: no tiene que ser Leonel, no puedo ser yo, ahora conviene que sea Leonel. Bueno, y quedamos entonces en decirle a Leonel en la reunión del Comité Central que se iba a celebrar, o que se celebró esa tarde: estate tranquilo, que está todo decidido, que tú vas a ser el candidato. Y efectivamente así fue. Ya Danilo había amarrado eso junto con usted. Se sometió, el compañero Dioscórides Espinal lo presentó como candidato al compañero Leonel Fernández. Y obviamente fue aprobado. ¿Quién eran los otros dos de la terna? Euclides y Norge. Euclides Gutiérrez y estaba Norge Botello. Los mismos que compitieron con él un año después para la candidatura. O sea que eso fue una competencia generacional por la vicepresidencia de Juan Bosch. Y efectivamente Leonel gana la candidatura. Ya luego de que vamos a las elecciones quedamos muy mal. Ustedes recordarán que sacamos el 13% de los votos. Yo creo que un elemento esencial de ese proceso es que el partido se convenció, fundamentalmente en su dirección política, de que ya había que jubilar a Juan Bosch. Y lo primero que se hizo inmediatamente después de las elecciones fue llamarlo a una reunión y decirle: mire, profesor, ya usted no puede seguir dirigiendo el partido, usted está enfermo, déjenos a nosotros seguir la lucha, que no lo vamos a defraudar. Y el profesor Juan Bosch lo entendió. ¿Quién se lo dijo? Por eso yo digo que es un verdadero líder democrático Juan Bosch, porque yo le digo a la gente que si Juan Bosch hubiese sido un caudillo, si Juan Bosch hubiese sido un líder aritocrático, Juan Bosch, consciente de que tenía el apoyo de las bases del partido, que no entendía de eso, hubiese salido de esa reunión, hubiese convocado una rueda de prensa y le hubiera dicho al país: miren, ahí hay un grupo hubiera un grupo de locos en el comité político. ¿Quién se lo dijo, Temo? ¿Quién sirvió de vocero? Mire, el que dijo, yo no voy a dar detalles de qué fue lo que se decidió y a quién se encomendó para que hiciera eso, pero al que se le encomendó no lo hizo. Y al final, en ese contexto, el compañero Lidio Cadé, que yo digo que habrá que hacerle un monumento en el partido, lo maltratan, fue un verdadero secretario general, señor. Pero además un hombre siendo que diputado nunca le den la presidencia de la Cámara. Fue que le dijo a Juan Bosch: mire, la decisión del comité político es esta. Siendo Lidio secretario general del partido. Pero no fue a él que se encomendó. Lo que pasa es que al que le falta lo del pacto. Falta lo del pacto para arriba. Y tuvo Lidio que asumir el papel. Y entonces el profesor lo entendió. Pero déjenme decirle, para que terminemos, para que vean toda la lógica. Se planteó el asunto, el profesor lo entendió, se hizo un acto en Fiesta de Luz donde él se Yo fui en bicicleta a ese acto. Y ya en ese momento, entonces nosotros entramos en escena y logramos, Leonel, Danilo y yo, que el comité político nos asigne la responsabilidad de hacerle una propuesta al país para salir de la crisis postelectoral del 94. El pacto. Peña Gómez argumentaba que le habían robado las elecciones. Y entonces nosotros elaboramos el Pacto por la Democracia. Y ahí de nuevo tengo que decir, el promotor fundamental de eso fue el compañero Danilo Medina. Se me apareció en mi casa tempranito, 2 o 3 días después de las elecciones, y me dijo: Temo, yo creo que tengo la solución a este problema. Vamos a plantearle al comité político que... Mira, eso nunca se había dicho, que nos nombre a nosotros 3 para hacer la propuesta, y yo creo que las cosas deben ir más o menos en esta dirección. Y la dirección Danilo tenía en ese momento un canal de comunicación abierta, permanente y muy fluido con el presidente Balaguer. La dirección fue más o menos en los términos en que ya luego se concretizó el Pacto por la Democracia. O sea, recortarle el mandato a Balaguer en 2 años, prohibir la reelección presidencial, establecer que para ganar había que sacar 50% más un voto, que si no se iba a una segunda ronda, que las mujeres se establecieron los colegios electorales cerrados, que ya se eliminaron. Además de eso se planteó la reforma de la justicia. Toda esa fue la propuesta que se hizo. Y obviamente
en un contexto en donde la mayoría lo teníamos nosotros y el Partido Reformista en el Congreso. Eso viabilizó la reforma constitucional que permitió que esas cosas se hicieran. Obviamente, ha imaginado a Coco de esa comisión. No, Miguel entra en otra fase. A partir de ese momento, en el Frente Patriótico. A partir de ese momento, entonces, el país tiene que prepararse para las elecciones del 96. O sea, nosotros que hemos salido con un 13% en el 94. Para mucha gente era inconcebible pensar que 2 años después nos íbamos a recomponer. Pero lo entendimos y de nuevo, entonces, Danilo, Leonel y quien les habla, fue lo que estructuramos la estrategia que permitió primero que el partido seleccionara a Leonel candidato a la presidencia. Sí. Y un hecho importante que para que no se olvide, pues eso son cosas que tienen que dar para la historia. Danilo era presidente de la Cámara de Diputados. Y renunció sí. Para él pasar a dirigir la campaña electoral, y a mí me tocó dirigir el equipo de estrategia de la campaña, pero además me tocó dirigir el montaje del primer programa de gobierno que el Partido de la Liberación Dominicana ejecutó. O sea que esas son las realidades. Sí. Esas son las realidades. Ya luego pudiéramos hablar con ustedes sobre cómo se articuló el pacto, el Frente Patriótico, que yo creo que también es parte de la historia. Para que vayamos a otras preguntas. Cuando se produjo la charla de San Cristóbal, la gente tomaba anotaciones y algunas cosas decía, bueno, se está dirigido a Danilo. Ay, no. Y esto es un mensaje para Temo. Ay, no, tú no le vas a decir lo de Araón, no. Cuando el presidente Fernández habló de que Moisés tenía sentido de representación y equilibrio, que no se lo cogía todo para él, desde luego está hablando de Danilo. Cuando habló de Aarón, su hermano. Cuando habló del hermano de Aarón, todo el mundo dijo Temo. Ay, no le y el San Cristóbal. Eso es para Temo, lo de Aarón. Aarón es Temo. Tú te sentiste aludido. No, mire, yo lo que le voy a decir es lo siguiente. Lo que yo vi sí. en gran medida en esa charla es una concesión providencial del liderazgo. Providencial, sí. O sea, miren. El elegido. Yo recordé mucho una explicación que el profesor Juan Bosch dio en un programa de televisión sobre una conversación que él tuvo en La Habana con Balaguer, donde él le pidió a Balaguer el mango que se quedara para dirigir el exilio, o sea, todo el exilio. Y Balaguer, de manera muy tranquila, le dijo a Juan Bosch: Juan, ¿cuál es la mejor manera de comerse un mango? Juan Bosch se sorprendió y él le dijo: la mejor manera de comerse un mango es sentarse en el tronco de la mata y esperar que el mango gotee. O sea, era la idea de que Balaguer asimilaba que la antorcha se la tenían que pasar a él y que él tenía que esperar que le pasaran la antorcha. En la democracia no es así. En la democracia no es así. Y yo creo que el problema es fundamentalmente entender que cuando se habla de liderazgo democrático, quien traspasa la antorcha en la democracia es el pueblo. No es la figura, no es la persona. En la democracia es el pueblo. En Estados Unidos sería inconcebible pensar que Obama esté en este momento pensando él que él le va a pasar la antorcha a alguien de su partido. Eso va a Leonel, ¿verdad? No, yo estoy planteando mi concesión del liderazgo. O sea, yo no concibo el liderazgo providencial. No concibo el liderazgo que se cree imprescindible e insustituible. El mesiánico. No concibo el liderazgo mesiánico. Yo creo que la democracia es un sistema que se sustenta para propiciar periódicamente el relevo del liderazgo de manera democrática, dándole al pueblo la oportunidad de traspasar la antorcha, esa antorcha a la que hacemos referencia. De manera que eso es lo que yo quería decir de esa conferencia. Algunos consideran en el PLD y fuera del PLD una especie de osadía, de atrevimiento, en el mejor sentido del término, tanto suyo como de Reinaldo y de Francisco Javier, desafiar el liderazgo de Leonel compitiendo con él por una nominación interna y también el principio de alternabilidad que creó el pacto de la corbata azul. ¿Por qué Leonel y Danilo ahora no pelean, nunca se enfrentan? Entonces, si ustedes entran en el escenario político, con el objetivo de ser candidato, Leonel y Danilo tendrían que enfrentarse en el 20, los dos, y eso rompería el principio de alternabilidad. ¿Ustedes han considerado eso, lo de la osadía y lo del principio de alternabilidad? Yo te diría que si se hablara de osadía, la osadía es la mía, Y la de Reinaldo y la de Fran. Yo me lancé sin consultar a nadie y sin pedir permiso
O sea, ¿tú no consultaste a Leonel de Danilo? A nadie. Yo me lancé porque yo entiendo que es un derecho que yo tengo dentro del Partido de la Liberación. Y es así. Primicia. Por tanto, yo creo que sí que es una osadía. Porque aquí, desde antes de que se produjera el traspaso de mando, aquí se pensaba que el 16 estaba reservado para Leonel. Ay. Eso, pero no te sorprenda la luz, que tú lo sabes. Ya había gente que decía, nos vemos en el 16. Eso es verdad. Eso estaba en los letreros, nos vemos en el 16. Y además se entendía que eso era una cuestión del destino. O sea, el problema es que yo lo que he querido con esto es rescatar la idea de que el PLD es un partido democrático que no se puede poner al servicio de nadie en particular. Porque si el PLD se pone al servicio de alguien en particular, el PLD va a desaparecer. Cuando los partidos se ponen al servicio de alguien, terminan siendo partido caudillista. Y yo he dicho que el PLD, y por eso le puse el ejemplo de Juan Bosch, ni siquiera Juan Bosch osó poner el PLD a su servicio. Yo siempre digo que cuando Juan Bosch estableció el lema del partido, servir al partido para servir al pueblo, no se le ocurrió poner servir a Juan Bosch para servir al pueblo. ¿Por qué? Porque él siempre vio al PLD como un partido democrático. Y yo le digo a ustedes que son gente jóvenes todos, que uno no puede olvidar que el PLD se creó en lucha contra el continuismo del doctor Balaguer. Fue una lucha permanente en esos primeros 8 años del PLD, 7 años del PLD. Fue una lucha permanente contra el continuismo del doctor Balaguer. ¿Por qué? Porque Juan Bosch decía que en el contexto del continuismo del doctor Balaguer no era posible desarrollar la democracia en la República Dominicana. Él argumentaba inclusive que las elecciones con Balaguer eran mataderos electorales. ¿Pero por qué razón? Igual que ahora en el PLD. ¿Por qué? Por una mataderos electorales. Porque en un contexto donde el que está en el gobierno se quiere quedar de manera permanente, o sea, no hay manera de que tú puedas celebrar elecciones limpias, transparentes y democráticas. Y una clave fundamental de la democracia es que las elecciones sean competitivas. Y no puede haber competencia cuando el que está en el poder usa el poder para avasallar. Y todo el mundo sabía que eso ocurría con el doctor Balaguer. Entonces, si nosotros nos desarrollamos en un contexto anticontinuista, yo sostengo que no podemos bajo ninguna circunstancia validar en el PLD la idea del continuismo. Porque además está comprobado, históricamente, y ustedes lo saben porque leen mucho, que el continuismo en el poder es el que genera el populismo tan dañino en América Latina, es el resultado del continuismo. Y si nosotros queremos acabar con el populismo que le hace daño a la institucionalidad democrática en la República Dominicana, tiene que ser sobre la base de ponerle regla clara al ejercicio del poder. O sea, lo que yo entiendo es que aquí no puede pensarse que una persona puede estar pensando en aspirar de manera permanente a la presidencia de la República. Se dice que eso lo dice usted ahora. No, yo lo he hecho porque siempre. Cuando usted, porque algunos analistas señalan una contradicción en su discurso, porque ahora Temo está en contra del continuismo y a favor de la alternabilidad, pero apoyó a Leonel en el 96, apoyó a Leonel en el 2004 y apoyó a Leonel en la reelección del 2008. No, mire, déjeme decirle lo siguiente. En la reelección del 2008 había una explicación lógica. La constitución vigente en ese momento permitía la reelección presidencial. Obviamente, lo que ustedes pueden tener la completa seguridad era que bajo ninguna circunstancia yo hubiera apoyado otro intento del presidente Fernández de seguir más allá de un segundo mandato. Eso sí lo pueden tener claro. El hecho de que había un andamiaje institucional que viabilizaba la reelección, eso decía, se ha hecho más o menos un buen gobierno en el primer periodo, y yo creo que a ustedes se lo dije varias veces, se ha hecho un gobierno más o menos, es difícil decirle que no, a menos que él mismo no se convenza de que él no debe ir, que fue una de las cosas a las que yo le dije de manera reiterada a Danilo, entendiendo inclusive los argumentos de Danilo. Le decía, el tema es que es una decisión personal de él es el que tiene que tomar la decisión, porque la reelección está permitida. ¿Usted no fue al acto de la luz de la firma? Yo no hice acto. Además, ese acto no fue para reelección, No fue para reelección. Fue para fidelizar el PLD. No fue para reelección. Leonel nos pidió a nosotros que sacáramos eso del guión. Un saludo, Julio. Mira, al diputado, déjame saludar a mi amigo y mi colega, el diputado Dilepcio Núñez, del Partido de la Liberación Dominicana, por la provincia de Duarte, San Francisco Macorís. Son las 9. Por Santiago, don Dilepcio, perdón. Las 9:05 minutos. Vamos a hacer una pausa, entonces regresamos 10 minutos de conversación con Temo, que todavía nos faltan algunos temas. Faltan algunas preguntas. Y él no ha preguntado. Cambio fuera.